de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hay un mensaje especial para nuestras vidas y se trata de una actitud que el ser humano ha tomado desde el principio, que no le ha importado, y es el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de nuestra familia, el cuidado del ambiente y el cuidado de nuestra persona. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de eso y espero que sí le importe, amén, porque esto es muy importante para nosotros y es importante para Dios. Dios nos ha puesto con el propósito de que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo y no tenemos que destruirlo. Así es que regreso con el mensaje de la palabra del Señor. Pescan en el mar. Those who fish, Avientan toda su basura al mar they throw all their garbage, all their rubbish into the waters, y no les importa. and they don't care. Como nadie los ve, And because no one sees them, toda clase de basura es echada al mar. all kinds of rubbish, all kinds of trash is thrown into the water. Por eso es que vienen las mareas rojas, And that's why we have these plagues or por la contaminations in the water. contaminación del mar, And because of the water is que al contaminated. hombre no le ha importado cuidarlo. And us as human beings, it doesn't matter to us. We don't take care of the land. Dos cosas que me llaman la atención: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. This is another saying. It says there's two things that catch my attention, which is the intelligence of animals and the animalistic nature of human beings. Nadie puede negar que hay algunos animales muy inteligentes. No one can deny that there are very smart animals. Entre ellos el perro, And among those dogs, los cerdos, pigs, son muy inteligentes. very intelligent, very smart. Hay quienes cruzan el bosque y solo ven leña para el fuego. And there's another saying. There's some who go through the forest, and all they do is just throw more wood into the fire. ¿Por qué? Porque son leñadores. And why? Because this is what they do. Porque se dedican a destruir los bosques. They dedicate themselves to Porque no destroying tienen forests. conciencia de que un día van a hacer falta. They're not conscious of the fact that one day this is going to be missing. Y ahora tenemos una contaminación ambiental muy fuerte And now our environment is contaminated heavily a causa de eso. because of it. Dice otro verso: seguramente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a los de estos. Another saying says, surely human beings are the kings of animals, but their brutality surpasses this. Hace unos días salió en las noticias que los rinocerontes se están acabando Just a couple of days ago, there was in the news that rhinoceros are being extinct porque los cazadores de los cuernos de los rinocerontes los están matando. because those who go out hunting take off the horns of the rhinos. Y si ustedes ven las fotografías de esos pobres animales, And if you see some of the photos of these le poor causarían animals, grande dolor, it would cause you great pain. pero no para los que hacen dinero con ellos. But there's no pain to those who are profiting from this. Hay algunos tan malvados There are some people who are so evil. que le han sacado el cuerno al rinoceronte They've taken off the horn of the rhino y lo han dejado que viva. and they've let him just live, continue to live. ¿Se imaginan la agonía de ese animal, hermanos? Can you imagine the agony of this poor animal? Pero ¿a quién le importa? But who cares? La cuestión está de hacer dinero, The question or the purpose is to make money, y eso es grave. and that's what we're seeing. Vamos a entrar ahora a lo que es la vida real. We're going to talk now about something that we can relate to. Cuando a nadie nos importa And when no one cares lo que le suceda a otros to what's happening to other people, con tal de suplir nuestras propias necesidades, because all we want is to satisfy our own y needs, no importa quién muera,
And it doesn't matter who y dies. no importa quién sufra, It doesn't matter who suffers. me vale. I don't care. Esa es una expresión bastante fuerte, In sort of Mexican culture, that's a pero vulgar way que of es saying una I don't care. realidad en estos momentos But it's a reality en todo el mundo secular. and in the entire world. Aquí hay una historia And here's a story de un hombre que se llamaba Acán. of a man who's named Achan. This is found in Joshua chapter 7. Este hombre llamado Acán And this man named Achan, había escuchado de Dios he heard from God. que la ciudad que ellos iban a destruir The city that they were going to go and destroy, tenían que quemarla toda, they had to burn the entire city. destruir todo lo que había ahí, Destroy everything within the city. porque estaba bajo maldición Because it was under a curse. y que no deberían de tomar nada de ello They shouldn't or couldn't take anything from it porque eso era maldito. because those possessions were also cursed. Este hombre And that man no tomó en consideración eso, didn't consider that. sino que su propio deseo, su propia satisfacción His own desires and satisfactions lo llevó a robar oro, led him to steal gold, a robar plata, to steal silver, a robar ropa, to steal clothing, a quedarse callado and to be quiet y a no decir nada, and not tell anyone, a sabiendas all well knowing que Dios le había dicho that God had commanded que no tomara nada. to not take anything from that city. Pero en la actitud del hombre But his attitude, no le importa nada. he didn't care. Es, por ejemplo, las minas de oro se están terminando, For example, a lot of our gold mines are being extinct or being run las out. minas de carbón se están terminando, Where we find a lot of carbon, it's being extinct. las minas de zinc se están terminando, Mines where we can find zinc are again being extinct. todo se está haciendo caro, Everything is rising in price, pero a nadie le importa. but no one cares. La contaminación que hay en estos días, hermanos, The type of contamination that we es tan find fuerte en algunas ciudades so strong in certain cities que cuando usted va a esas ciudades usted sangra de la nariz that when you enter some of these places, your nose por la begins to bleed fuerza de because la contaminación ambiental. of how contaminated it is. ¿A alguien le importa? And does anyone care? No, No. sino que lo que les importa But what matters es vender el petróleo is to sell y oil or no petroleum. importa que se muera quien se muera. And it doesn't matter who dies or who No suffers. dejarán de venderlo They won't stop selling. hasta que se acabe. They won't stop selling until it's all gone. Para nuestra desgracia, And to our disgrace, todavía hay mucho petróleo. there's a lot more left. Y los dueños And the owners of this petroleum or oil, billonarios, they're millionaires, billonarios, billionaires, que no comparten su riqueza con nadie, and they won't share their wealth with anyone. pero no les importa que nosotros seamos destruidos. It doesn't matter that us as people are being destroyed or in Acán suffering. representa a ese hombre. Achan represents this type of Y esa personality. clase de hombres These type of men or son muchas people, veces las que están puestas en el gobierno, these are folks who are placed in que ha government, traído desgracia a nuestros países have brought disgrace to our y countries, que no les importa and they don't care que el país sea destruido, if the country is being que la destroyed. gente sea destruida, The people are suffering. con tal de llenar sus bolsillos de dinero Only thing they care about is that their pockets are being a cualquier filled precio. at any cost. Acán es esa clase de hombres. Achan is that type of person. Cuando ellos fueron a pelear contra una ciudad llamada Jai, When they went to go to fight against the city, ellos fueron derrotados they were defeated porque habían pecado delante de Dios. because they sinned against God. Si nosotros nos pusiéramos a pensar If we began to think todas las cosas que no nos han importado, all of the different issues that don't matter to us, nos daríamos cuenta que tenemos la misma herencia de Adán, we would recognize that we have the same type of inheritance as Adam que did. no nos ha importado muchas de las cosas que Dios nos ha dado para beneficio, And the same thing to us, it doesn't matter what we have as a blessing. sino que las hemos dejado perder por nuestra necedad And what we have done to this blessing y is por nuestra not taking care rebelión of it, contra Dios. our rebellion towards Y God. ahora estamos sufriendo And now we're suffering because of las it. consecuencias. We're suffering the consequences. Hay un país
que después de la Segunda Guerra Mundial quedó así. Ustedes saben, Alemania. There was a country, Germany, which after the Second World War ended up as you see in the image. Porque en Alemania había un hombre llamado Adolfo Hitler In Germany during this time, there was a man named Adolf Hitler. que se quería apoderar del mundo a toda costa. He wanted to empower himself or have power all across the world. Eso está en el pensamiento del hombre. And that is in the mindset of human Eso beings. está en el corazón del hombre. That lies within their hearts. Conquistar el mundo, hacer esclavos en el mundo a cualquier precio. To conquer and make slaves and imprison those at any cost. Entonces, cuando esto sucede, hay consecuencias. When that happens, there are consequences. Las consecuencias que le vino a esa nación llamada Israel The consequences that came upon this nation in the story, Israel, fue que perdieron la guerra. was that they lost the war. Y ellos dijeron, And they said, ¿por qué perdimos la guerra? why did we lose? Y se pusieron a llorar. They began to weep. Vamos a leer, ¿ok? We're Lean going to read conmigo. Joshua chapter 7, verse 6 through 12. Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron su ropa y se echaron cenizas sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente y así permanecieron hasta que anocheció. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord, until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Y Josué dijo, Dios nuestro, que gobierna sobre todo, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos, ni para destruirnos. Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del río. And Joshua said, Alas, Lord, O Lord God, where have you brought all this people over to the Jordan to deliver us into the land of the Amorites and to destroy us? Ven ustedes, hermanos, Folks, you can see, que siempre queremos echarle la culpa a Dios de lo que pasa. we always try to blame God for what happens. Decimos, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Mira esta contaminación. We say, Lord, look at what's going on. Look at the contamination. Señor, mira, los ríos están siendo The contaminados. rivers are being contaminated. Mira, a nadie le importa la basura. And no one cares of all the contamination that's being dumped on, Ese on our problema land. de la basura es un problema grave, hermanos. The issue that we have with rubbish or with trash. Que el hombre no ha tomado en consideración la gravedad. As human beings, we haven't considered this. Así es que lo más fácil es que si tiene un papel, lo tira donde sea. And we haven't considered the magnitude of this because it's so easy to just throw some trash on the street. En México, pues imagínense un papel, hermanos. Again, in some of our countries, just throwing a piece of paper is like Un nothing. papel no es nada. Piece of paper, it's nothing. Pero son 20 millones, hermanos. But these are 20 million. Son 20 millones de papeles. 20 million pieces of Cubren la paper. ciudad. It can cover the entire city. Hay un dicho que dice, And there's a saying that goes, nada de que hay se va, nada de que a mí qué, vámonos respetando y todo hay que hacerlo bien. and there's a saying that pretty much we need to go ahead and just take care of what we have. Ok, ese es un problema de la interpretación, ¿eh? It's a little harder translating it. Porque mientras en español es muy común, en otro idioma ni se imaginan qué quiere decir. Of course, some sayings in Spanish, or you can understand them, and then when they're translated, for example, to English, a little bit different. Como la canción de la cucaracha ya la llevan a enterrar, amén. Same type of situation with the song La Cucaracha. Pero gracias por nuestro intérprete que hace lo mejor, But amén. of course, as translators, we do our best. Entonces, hermanos, el hombre le echa la culpa a Dios. And so we can see in these stories that human beings blame God. Dios, ¿por qué nos has traído? ¿Por qué nos has dejado? Why did you bring us? Why did you abandon us? Y Dios le dice, levántate de ahí. God tells them, leave this place. Han pecado, You folks have sinned. han robado You folks have stolen. y lo han guardado, And you folks have han hidden. mentido. Levántate. Stand up. Y ahí es, hermanos, donde el hombre tiene que reaccionar. And this is when human beings need to react. Pero quiero que entiendan, ¿ok? But I want you to understand, Este mensaje es un mensaje principalmente para las gentes que no conocen de Dios. this message is for those folks who don't know of God. Para las personas que dicen a mí que For folks who says, well, why me? no me importa. I don't care. Y siempre tratan de hacer el mal. And they always try to do what is wrong or what is evil. Hace muchos años alguien envenenó nuestros perros.
A couple of years ago, our dog was poisoned. Yo tenía unos amigos que tenían un perro I had some friends who they own y dogs. yo también tenía mi perro. I also had my dog. Entonces a alguien se le ocurrió envenenarnos a los dos perros. And someone decided to go and poison these dogs. Entonces el papá del muchacho vio a su perro muerto The father of this young man who owned the dog, they saw the dog y lying there le dead. dijo a su hijo, ve y entierra este perro. And he told him, go bury this dog. Y fue el muchacho The young man went de mala gana with a bad attitude. y enterró mi perro. He went and buried my dog. Y el perro de él And his dog, me lo aventó a mi lado. and he tossed his dog to me. Con eso pensó solucionar el problema. With that, he decided to resolve the issue. Entonces su papá se levanta So his father stands up y le dice, ¿qué pasó? ¿No has enterrado el perro? and he said, what happened? You didn't bury the dog. Y dice, no, ya lo He enterré. said, I already did. Entonces ese perro que está ahí, ¿de quién es? And that dog, who does that belong to? No, es del vecino. Oh, it's the neighbors. Ese perro es nuestro perro, le dice. And he said, that's not our dog. Ven y entiérralo. Go and bury that dog. Lo que quiero decir, hermanos, What I'm trying to say is, que hay personas que no le interesan there's some people who don't, el it doesn't bienestar de matter otros. to hurt others. Por eso es que nuestro mundo se destruye. And that's why our world is suffering. Mire, por ejemplo, For example, en mi casa, como todos, tenemos cucarachas. just like everyone here in Hawaii, there's always cockroaches. Pero la cucaracha más pequeñita And in our house, maybe the que yo smallest logré ver roach, en mi casa, la más pequeñita que yo logré ver, la mato. and that's even the smallest roach that I see in my house, I go ahead and kill No it. le voy a dar oportunidad de que crezca más. Not giving it any opportunity to continue to Sean expand and to grow. chiquitas, sean grandes, sean gigantes. Small, large, giant roaches, I kill them. Y para que no se me vaya, pues la mato con la mano, amén. And so that they won't escape, I just kill it with my hand. Pero no se me va a ir. But it's not going to escape. Pero si se me va, But if it does escape, procuro darle comidita para que se acerque y se muera con lo que le voy a dar. what I do is I try to lure it in by feeding it so it can come closer. ¿Por qué? Why? Porque es importante para mi salud. Because it's important for our health. Por ejemplo, las ratas. For example, rats. Una ratita pues no es nada grave. A small, maybe tiny rat, nothing too extreme. O sea, a mi casa llegó una ratita But because this little rat comes, y de esa ratita hicieron como 15 ratas. and from that little rat, you get 15 more. Y hermanos, era una plaga tremenda. And then all of a sudden it becomes this huge plague. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas ratas? So what are we going to do with these rats? ¿A darles de comer? Are we going to feed them? Bueno, sí, pero veneno, amén, para que We se could, mueran. but we're going to feed them poison. Pero si no hacemos caso, But if we don't listen, a mí que a ti que se vayan con los vecinos. oh well, let the rats just go Con over to tal the de que no neighbor's entren a house. mi casa. You know, they're going to at least get out of my house. No importa. Doesn't matter. Usted veía en los árboles subirse a las ratas. You can see some on the Pasar por trees todos of rats lados. go up. Pero gracias a Dios que Dios me dio un perro. Thankfully, God gave me Y another ese dog. perro se hizo experto en comer ratas, en matar ratas. And that dog, she's an expert at hunting rats. Así es que ya no tengo ratas. So that's why the rat problem was Pero eliminated. si tuviera ratas, But if I did have rats, las mataría, hermanos. I would kill them. Porque esas contaminan nuestra ciudad. Because they also do contaminate our environment. Entonces, hermanos, está dentro de nuestro sentido común And so maybe it lies within our common sense cuidar el lugar en donde nosotros estamos to take care of the place in which we live por in. nuestra propia conveniencia, And to our own por convenience, nuestra salud for our health, y por nuestro bienestar. and for our well-being. ¿Alguna vez de ustedes le ha caído una cucaracha cuando está durmiendo? To any of you, have you experienced maybe a roach falling on you while Lo you're peor que le sleeping? puede pasar a uno, de repente siente uno que corre la... ¡Ay, ay, ay! All of a Se sudden, you desespera feel a uno. roach crawling up your neck while you're sleeping, and you get desperate, you freak out. ¿Pero qué hace? Ay, la deja, think mañana. Do you say, well, I'm going to just leave it, I'll kill it later? No, hermanos, hay que matarla. No, we want to do something about it at the moment. Quiero decirles esto, hermanos. What I'm trying to say is this. Esto sucede entre nosotros, pero esto en el mundo. Mi familia My family, tuvimos algo que se llaman chinches. No sé cuántos conocen las chinches. we had these little types of bugs. Las chinches son los insectos más prolíferos, hermanos, que hay. They're maybe similar to lice. Las chinches son los animales que más fuerte pican al ser humano. These types of little parasites or bugs, they eat and they Y pinch, crecen por miles, hermanos. and they grow in a huge amount Si usted las deja.
if you let it. le chupan la sangre They'll suck blood. y lo peor de todo The worst of all es que cuando usted apaga la luz, ellas salen. is that when the lights are off and when it's Pero dark, cuando all usted these little prende la animals come out. luz, cuando usted prende la luz But when you turn on y the las light, busca, nunca encuentra nada, hermanos. these little critters, they hide. Así que usted se vuelve a quedar dormido. So what do? You go back to sleep. En la casa de mi abuelita había chinches. My grandmother's house, they had these little types of critters. Tantas chinches había, hermanos, There were so many of them que fácilmente se podían cargar a alguien that easily they could carry someone y moverlo. out of a room and Yo carry them out. recuerdo, eran miles de chinches que estaban abajo del sótano. Because there were just thousands and thousands of these little critters that lived in the Era basement. lo peor del mundo dormir en esa casa. And it was just the worst thing in the world to sleep there. Pero les preocupaba, But did it matter to them? no les preocupaba. It didn't. Entonces, el mundo se ha contaminado por nuestra dejadez The world has been contaminated because y our lack of taking y care. porque no hemos tomado conciencia de lo que está sucediendo a través de nosotros. And because we haven't been fully conscious of what's happening around us. Eso es exactamente lo que le pasó a eso. Same thing that happened in that story with Lo Achan. peor no acaba ahí, ¿ok? And the worst we haven't gotten to yet. Lo peor es que muchas veces el mal viene a nuestra vida. The worst part is that this evil sometimes affects our own lives. Pero si usted es, por ejemplo, de Guanajuato, For example, those who are from Guanajuato, Mexico, allí en Guanajuato dicen que la vida no vale nada. in this place they say that life isn't worth anything. Así es que si se muere no hay problema. So if you die, well, there's no problem. Pero qué mentira, hermanos. But that's a lie. La vida de nosotros vale la sangre de Cristo, amén. Our Es lives muy are importante worth que entendamos the eso. blood of Christ. Sí es importante, Our hermano. lives do matter. La vida de nuestros hijos sí es importante. The lives of our children are very Tenemos que important. entender We need to understand que cualquier cosa que venga en contra de nosotros anything that comes against us vendrá en contra de nuestros hijos. will also affect our children. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros That's why we need to take care of them. para que nuestros hijos no sean We need to destruidos. take care of us as well so that our children Llevar will be una vida de affected. honestidad, Live a lives of honesty, una vida de rectitud delante de a Dios, life of righteousness before para que God, nuestros hijos so that our children no sufran las won't consecuencias. suffer the consequences. Dice la Biblia The word says que fue confrontado Acán por Josué Achan was por confronted lo by que les Joshua había hecho. for what happened. Y le dijo a Acán, es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata, una vara de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Verse 20 says, And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus that's what I've done. When I saw among the spoils a goodly Babylonian garment and 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them and took them, and behold, they are hidden in the earth in the midst of my tent. Uno de los problemas que existen en el ser humano es tener que ser confrontado. One of the issues that exists within human beings is being confronted. Y cuando tú eres confrontado When you are confronted, y no tienes para dónde hacerte, you don't have anywhere to go. de acuerdo a la ley eres culpable. According to the law, you're guilty. De seguro que si no somos confrontados, nos quedamos callados y nos quedamos con el oro. But of course, if we're not confronted, we won't say anything, and we will stay with what we have. Y no importa quién se muera, And it doesn't matter who suffers y or no who dies from importa it. quién sufra. Doesn't matter who suffers. Lo que importa What matters es salirnos con la nuestra. is that we will keep what is ours. ¿Entienden eso, hermanos? Folks, understand. De lo demás que le pasa a los demás, no me importa. It doesn't matter what happens to other people. El problema está, hermanos, The problem is que cuando somos confrontados when we are confronted y salimos responsables, and we are responsible because of it, hay un juicio para nuestra vida. there's consequences. There's a judgment for our lives. Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron ahí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Verse 22 says, So Joshua sent messengers, and they ran into the tent, and behold, it was hidden under the tent, and the silver was also there. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Verse 23 says, And they took them out of the midst
of the tent and brought them to Joshua and before the children of Israel and laid them out before the Lord. Y ese es uno de los problemas que tenemos, hermanos. That's one of the issues that we have. Que si Dios no estuviera como testigo, If God wasn't there as a witness, todos fuéramos inocentes. we would all be innocent. Nadie seríamos culpables. No one would be under Pero penalty delante or de be guilty. Dios But before tenemos que God, darle cuentas. we need to give an account. Y a Dios no lo podemos engañar. And to God, we can't deceive Y him. dice la Biblia que le presentaron todos delante de Dios. And the word says that everything that was taken was placed before the Lord. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Cam y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Verse 24 says, And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver and the garments and the wedges of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkeys, sheep, and tents, Y allí everything that Josué they le had, and dijo, brought it before unto the valley of Achor. y allí Josué le dijo, ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. And Joshua said, Why have you troubled us? Now the Lord will bring trouble to you. Y ahí es, hermanos, donde no queremos llegar a ese momento. And we don't want to reach that point. La gente se burla de Dios. People can deceive or make fun of God. Los montes son destruidos Mountains, valleys are por destroyed la avaricia de los hombres que quieren hacer riqueza. because of the evilness of these types of people who want to just make a El profit. medio ambiente es destruido porque los hombres quieren hacer riqueza. Our environment is damaged because people just want to make a profit. Hoy estamos en un grave problema. We have a very critical and serious Los issue. hombres han descubierto una especie de fuerza de gravedad que sube la tapa del ozono en la tierra. It's been discovered that there's a certain type of pull of gravity that is continuing to expand the ozone. El hombre ahora layer ha from the descubierto earth. el ADN que solo estaba en las manos de Dios. Again, human beings, just by discovering DNA and the DNA strands, Los hombres podrán crear vida it de is aquí almost en now possible adelante. for men to create a life. Pronto será muy fácil que le cambien los ojos de color. And soon, I believe that we will be able to see how humanity can change the eye color. Para la ciencia ya no hay imposibles, hermanos. Science, there's nothing that's impossible anymore. Pronto usted va a poder cambiar de semblante. Very soon, you'll be able to change your appearance. Pronto la gente no se arrugará. Very soon, people won't develop wrinkles. Y el hombre ha descubierto todo esto And human beings, they have discovered this para hacer dinero. in order to make money. La tapa del ozono, el hombre la está empujando hacia arriba The ozone layer is continuing to expand upward porque sus satélites tienen interferencia con ellas más abajo. because the satellites that have been created are interfering. Llegará el momento que su avaricia hará que la suban mucho más arriba, And it's going to come to a point where maybe our selfish desires will continue to expand que es this. muy posible que suceda en la gran tribulación, And it's very possible that this can happen during the Great Tribulation. que dice que el cielo se envolvió como un pergamino. And it says that the winds or the sky and the heavens were all caught up Con la fuerza que el hombre está haciendo a la tapa del ozono, with the effort that's being created that's expanding the ozone layer. cuando se rompa, And when it breaks, quedarán expuestos al sol. our earth will be exposed to the rays of light from the sun. ¿Y a quién le importa eso? But who cares? Con tal de tener mejores satélites en el espacio, The only thing that really matters is that we have these great and big satellites in con tal de space. tener mejor tecnología para la guerra, As long as we have, the great technology for con tal wars, de adquirir más riquezas, as long as we continue to gain ¿a quién le riches, importa? who cares or who does it matter to? Dice la Biblia que llevaron a Cam y los mataron a sus hijos, a sus asnos, a todo lo que pertenecía a él. The word says that Achan and everything that he possessed, everything that he owned was killed, was terminated. Entonces déjeme decirle algo, mi querido amigo. Let me tell you something, folks. El que no nos importe a nosotros Because it doesn't matter to us, es muy importante, that's something very important. ¿ok?
Porque si no nos importa a nosotros, if it doesn't matter to us, no solamente nosotros llevaremos el castigo, not only will we bear the consequence of sino the que punishment, nuestros hijos también llevarán el castigo. those who come before us, our children, will Porque also bear nosotros it. no supimos obedecer We didn't know how to be obedient. los principios de Dios. We didn't know how to obey the principles of God. Aquí hay una palabra que no quiero usar mucho, This term that I really don't like using, que la gente usa mucho en nuestro país con muchas malas palabras. again, in Latin America, this is used more vulgarly. Pero la historia habla de un hombre lujurioso This story talks about a man who is very selfish, que quería tener relaciones sexuales con una medianita. and he also liked to be promiscuous and had relations. Y Dios les había dicho que ellos no tuvieran relaciones con otras naciones. During this time, God commanded Israel to not have any types of sexual relations with other people from other types of tribes. or Dios other había nations. castigado al pueblo por eso. God had punished the people because of it. Y ellos estaban llorando porque Dios había matado a muchos de ellos. But the people of Israel were ignoring this. Y entonces, este hombre, viendo los que todos lloraban, And so in this story, this man who saw that everyone was weeping, dice que no le importó. the word says that it didn't matter to him. He didn't care. Y que pasó enfrente de Moisés, de los líderes del pueblo, And this man in the story went before all the leaders of the nation, but Moses, y se metió a su tienda con aquella mujer. and he took this woman that wasn't part of Israel and went into his tent. Y no le importó And again, it didn't matter to him. He didn't care. nadie. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Can you folks just imagine this for a moment? La vida del hombre en estos momentos The lives of the people ha in that moment, tomado un desenfreno tan fuerte they've just gone off. que hay un desenfreno en la sexualidad There is no type of restraint when it comes to que a la sexuality. gente no le importa And people just do not care. desnudarse, They don't care to maybe take off their clothes, exponerse, to expose tener themselves, relaciones have all types of en relations, público, even within the que lo public. vean. So for people to see No them, les importa, it doesn't matter to them anymore. aún sabiendo que hacen daño a otras personas, Even though they understand that other people will a be los affected. niños, a la familia, Children's families will be Dios. affected. God, no les importa, it doesn't matter. porque el hombre se ha contaminado. Why? Because as human beings, we've contaminated ourselves. Eso es bastante grave. And that's very critical. It's a very Y serious eso issue. lo estamos viendo palpablemente. And we're seeing that every day. Ojalá Dios quiera And God willing, que podamos entender ese we principio. will be able to understand this principle. Ok. El otro problema que tenemos es el problema de decepción. The other issue that we have is an issue with deception. Decepción quiere decir Deception means, que estamos confundidos, in one sense, it can mean that we are confused. que estamos creyendo que lo que estamos haciendo está correcto. We are believing that what we are doing is actually right. Dijo Albert Einstein, Albert Einstein said, el que inventó la bomba atómica, who invented the atom bomb, nunca fue mi idea inventar algo para destrucción del mundo, it was never my intent to create something that would harm others or destroy the world, pero ya lo había inventado. but it's already invented. ¿Ok? La historia de Saúl es una historia muy conocida por todos. The story of Saul is very common, very well known. Es algo que sucede en el ser humano. And it's something a condition that happens within human beings. Por ejemplo, el que descubrió la electricidad hizo un buen descubrimiento For example, the person who discovered electricity did something good, para bien de la humanidad. and he did it for the benefit of mankind. El que descubrió el petróleo, Those who discovered oil un or buen petroleum, descubrimiento again, another great para el discovery bien de la humanidad. to benefit human beings. Los que inventaron la medicina, Those who invented all types of medicine, buenos inventos great inventions and para el bien de la discoveries humanidad. to benefit humanity. Los que inventaron las drogas, And those who invented all sorts of drugs, buenos inventos again, could be a good discovery, para destrucción de la humanidad. but these were for destruction of humanity. Porque el hombre no los ha sabido usar. Why? Because human beings, we haven't learned how to use them properly. Por ejemplo,
Las drogas For example, let's talk about drugs. que usan los doctores para tranquilizar a la gente, Certain type of medicinal drugs that they use to put people or tranquilize people. los hombres las han mal usado Other human beings have used them for wrong y purposes, se han contaminado con ellas. and they've contaminated their bodies with it. Las medicinas, por ejemplo, para la depresión, These types of medicines, for example, for depression, es lo peor que puede existir para el ser humano it's one of the worst things that can exist en cuestión psicológica. in a more psychological aspect. Y ellos mismos exponen sus razones. And some of the reasons are also expressed. El doctor dice, tómate esta pastilla Doctor can say, take this pill para quitar tu ansiedad, to take away some of para anxiety, quitar tu depresión, take away some of the depression, para relajarte, to relax. pero ten cuidado, But you have to be careful, porque si las tomas mucho, because if you take too many, te puede llevar al suicidio, it can take you to have suicidal te puede contaminar tus riñones, actions, can damage your liver, Tu your kidneys, páncreas. your pancreas, te va a dar diarrea, can give you te va diarrhea. a dar vómito, You can also have vomit. vas a perder la visión, You can lose some of your vision. te puede venir sordera, You can have loss of hearing. vas a tener dolores musculares, Also have some muscle pains. un sinnúmero de cosas. There's a list of symptoms. Pero la gente se enfoca But people, what they focus on, en que le va a quitar la depresión. and the fact that your depression can be Y alleviated. no le importa que va a tener tendencias suicidas, And it may not matter to them that they will have maybe suicidal que le va a intentions, perjudicar todo su organismo. that it's going to damage their entire organism. Así es que esa no es una buena solución. So it's maybe not a good solution. ¿A alguien le importa, hermanos? And does it matter to people? No. No. Los que hacen estas medicinas están haciendo billonarios Those who create these types of drugs become billionaires a base de la gente que se está matando, on the basis of, or even knowing that there are people who are dying because of it. pero ¿a quién le importa? But who does it matter to? A nadie le importa. Miren, vamos a leer cómo se rigen las naciones a través de la desobediencia Now we're going to see how nations are affected because of disobedience y cómo afecta a sus habitantes. and how it affects their inhabitants. Lo voy a leer rápido, ¿ok? Now I'll read this quickly. Pero ustedes no deben de hacer ningún trato con la gente que vive ahí. Al contrario, deben destruir sus altares. ¿Pero qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. And this is Judges chapter 2, verse 2 and 3. And you shall no longer league with any of the inhabitants of the land, and you shall throw down their altars. But you have not obeyed my voice, and why have you done this? Verse 3, therefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your signs, and their gods shall be a snare unto you. Entonces, mayores de las cosas que vienen a la vida de una nación, de un pueblo, es por la desobediencia. Some of the reasons why nations don't continue to grow is because of their disobedience. Dice, los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él, pues adoraron a las estatuas de Baal y de Astaret. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistaran Cusiristán, que era rey de Mesopotamia. Chapter 3 of Judges, verse 7 and 8. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot their Lord, the Lord their God, and served Baal and the groves. Therefore the anger of God was hot against Israel, and he sold them into the hand of Cushan, king of Mesopotamia, and the children of Israel served Cushan 8 years. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué nos ha venido esto? People ask themselves, why has this come upon us? En los Estados Unidos In the United States, será permitido enseñar a nuestros niños acerca de Satanás en las iglesias. it's been allowed for teachers to instruct or to teach our children about Satan. En forma de caricaturas, nuestros hijos aprenderán en las iglesias, en las escuelas, el satanismo. This takes place maybe through cartoons or animated series within our schools. En los Estados Unidos será permitido en los próximos años In the next couple of years in the United States, orarle a Alá. it's going to be permitted for students to pray to Allah. En los Estados Unidos será permitido jugarse la Ouija And it's going to also be allowed for children to play with y todo lo Ouija que se boards. relacione con Satanás y sus demonios. And pretty much anything that can relate or in relation to Satan and his demons. Eso es un hecho que ya está
aprobado. That's something that's already been approved. Pero en los Estados Unidos But within the United States, se prohibirá it's prohibited hablar de Jesús. to talk about Jesus. En los Estados Unidos se prohibiera In the United States, it's not being testificar de prohibited Cristo en las escuelas. to testify about En Christ los within Estados Unidos schools. será prohibido It's leer going la to be Biblia, prohibited to read o es the word. prohibido leer la Biblia en la escuela. Okay, it'll already be prohibited to read your Bible within a school. Entonces, ¿qué es lo que nos espera, hermanos? So what awaits us? El juicio de Dios. The judgment of God. ¿Y qué vamos a hacer? And what will we do? Dios, ¿por qué nos haces esto? Lord, why do you do this? ¿Por qué nos está sucediendo todas estas cosas? Why are all these things happening to us? Y Dios les dice, God says, porque ustedes me desobedecieron. because you have disobeyed me. Porque lo peor que le puede suceder al ser humano The worst thing that can happen to human beings es tener el conocimiento de is Dios to have the knowledge of God y seguirle la contraria a Dios. and to go against it. Eso es lo peor que le puede suceder al ser The humano. worst thing that can happen to us as humans. Pero ¿saben qué? But you know what? ¿Qué dice el hombre? No me importa. Humanity says, doesn't matter. Aquí habla la historia de un hombre que a la edad de 12 años fue rey. In the book of 2 Kings, there's a story that talks about a king. Y este rey fue muy malo. This king was very evil. Tan malo que mató a sus hijos, He was so bad, so evil that he killed his children. que mató mucha gente He killed many people. y que no le importó It didn't matter la ruina de su país. the consequence that would happen to his Y country. en estos momentos, hermanos, In those moments, nuestros gobernantes our governors están actuando insensatamente, are acting in foolishness, permitiendo el satanismo, allowing Satanism, permitiendo la depravación en la nación, allowing this sort of deprivation in our nation, permitiendo las falsas religiones and teaching false religions, y quitando el nombre de Dios and eliminating the name of God en proclamación de una mejor nación, in order to proclaim a more más progressive or better desarrollada, nation, something that's more con developed, mejor entendimiento. with a greater understanding. Qué equivocados, hermanos. And we are wrong. Esta clase de gobernantes como Manasés These types of governors like Manasseh that we see here, lo estamos viviendo en este momento en el mundo entero. these types of governors that we see in the story are Y living los with us gobernantes now. prefieren el mal que el bien. Governors prefer what's evil over what's good. Si esto es malo, If this is bad or ellos evil, lo permiten. they will allow it. Pero si es bueno, But if something is no good, lo permiten. they won't allow it. Estamos en la época We're living in an era que a lo bueno le llaman malo that to what is good, it's called bad, y a lo malo le llaman bueno. and to what is good, they name it bad. Esto es un peligro, hermanos. This is something dangerous. Lo predico para el pueblo que escucha, And I preach this to those who want to para el listen, mundo que está escuchando en este momento. for those in the world who are listening right now. Pero ¿sabe qué? No les importa. But you know what? At times it doesn't matter. Bueno, ahora vamos a lo grave del problema. Now we're going to the more critical part of the problem. Está bien. No te It's- importa tu nación, It's fine. You don't care about your no te nation. importa tu ciudad, You don't care about your no city. te importa el medio ambiente, You don't care about the no te environment importa tus hijos. or your children. Pero ¿qué tal tú? But what about yourself? Bueno, déjenme decirle, hermanos, Let me tell you something. que yo les he hablado a algunas personas I have talked to some folks del castigo que vendrá a su vida about the punishment that will come y to me their lives. contestan, And where are they? no me importa. They say it doesn't matter. Al fin que no voy a ser el único que va a estar en el infierno. In the end, I'm going to be the only one that will be in Esa no es hell. ninguna solución. And that's not a great Eso es lo solution. más tonto que yo puedo escuchar. One of the most foolish things that I could listen to. ¿Cómo cabe en mi mente que yo me vaya al infierno How can I think that I will go to solo hell por mi necedad? just because of my Solo foolishness? porque no quiero obedecer a Dios. Just because I don't want to obey God? Solo porque me he ensimismado en mi necedad y en mi maldad. Because I don't want to part ways with my Sufriré las foolishness and rebellion consecuencias and suffer the del consequences infierno. of being in hell. Pues vendrán días, hermanos, There will come y days, ya estamos en esos días, and we are already living those en que la days, gente no le importará irse al infierno. where people, it won't matter to them to go to hell. Recuerdo con tristeza un caso que vivía cuando era joven. With sadness, I remember a particular case. Era pastor en un pueblo allá en Puebla I was a pastor in Puebla,
y a uno de los terratenientes de ahí And with one of the inhabitants there, lo encontraron violando a su nietecita. he saw that one of the residents there, they saw that one of his nieces, Y cuando they lo were taken advantage encontraron en of. este acto, What happened? They caught él him in the gritó, act. déjenos que nos vayamos al infierno. And the man who was committing this atrocity said, leave us alone, let us go to hell. Ustedes se pueden imaginar hasta qué grado de maldad viene el hombre. Can you folks imagine the type of depravity that humanity is Dice experiencing? la Biblia, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y los hombres se quemaron con grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. And Revelations chapter 16, verses 1 through 3 say, and I heard a great voice out of the temple saying to the 7 angels, go your ways and pour out the veils of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. Verse 3 says, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. Ok, esto sí es para ustedes, hermanos. Now this is for us as a church, Esto sí es para ustedes que conocen de Dios for those who have the knowledge of God. y que tienen que tomar en consideración esto, And you need to consider this fact. que el conocer a Dios Knowing God nos hace más responsables de aquellos necios. it pretty much separates us from those who are foolish. Que al conocer a Dios nosotros tenemos que tomar las precauciones debidas And knowing God, we need to take the precautions para no sufrir las consecuencias que sabemos que vendrá sobre la tierra. to not suffer the consequences that we know will come upon this place. Ahora déjeme decirle algo. Let me share with you this. Algunas personas, por amar los placeres en que viven, Some folks, no obedecerán la voz de Dios. they won't obey the voice of God. No obedecerán la voz de Dios porque quieren satisfacer sus deseos pecaminosos. They won't obey God because they want to satisfy their own selfish desires. No dejarán de adorar a los Baales. They won't stop worshiping other types of Baals. No dejarán de desobedecer a Dios. They won't stop disobeying God. No dejarán de ser avaros, They won't stop being selfish codiciosos, and coveting what is not theirs, borrachos, drunkards, delincuentes. delinquents. No lo dejarán They won't stop porque esta es su forma de vivir. because this is their pattern of life. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, But us, we recognize the word of God. dice la Biblia que tendremos mayor condenación. And the word says because we are aware of this, we will have a greater standard that we will be judged by. Porque al conocer la voluntad de Dios, Because when you know the will of God hacemos lo contrario a Dios, and we do what goes against it, entonces no tendremos lugar al arrepentimiento then there's no room to repent porque el corazón se ha endurecido. because our heart has hardened. Y así la gente podrá irse al mismo infierno And people will then be able to go to hell. y aún ahí even blasfemar el nombre de Dios. They will curse the name of God Porque su corazón because their heart, está entenebrecido it's hardened. y es malo. Quiero que entiendan algo, hermanos. I want you folks to understand. Que para obedecer a Dios To obey God, se necesita amarlo. you need to love. Para obedecer a Dios To obey God, se necesita respetarlo. you need to also respect. Para obedecer a Dios And to obey Him, se necesita escucharlo. we have to listen to Him. Cada domingo me paro aquí a hablarles, Every Sunday I stand here and I de speak. exhortarles, de enseñarles, I exhort, I teach con el propósito de llevar una mejor vida delante de Dios with the purpose for us to live a righteous life before God y cambiar nuestra forma de ser y de pensar and change our way of living and to also think para que nuestros hijos no sufran las consecuencias, so that those who come before us or para after que us, our children, nosotros seamos librados del infierno, won't suffer the consequences and we cannot go to hell, para que nosotros podamos ser ejemplos de and otros. so that we can be examples for others. Voy a culminar con esto. I will close with this.
Y es una historia muy bonita. This is a very beautiful story. Y habla de unas personas que sus padres les dio instrucción And it speaks of people which their father gave instructions to, para que ellos no tomaran vino. so that they wouldn't partake in drinking wine. Y estos hombres obedecieron a su padre. And these men, they obeyed their father. Dice la Biblia The word says, que Dios le dijo al profeta que llevara a estos hombres al templo the Lord told the prophet to take these men to y the que les temple ofreciera vino. to offer them wine. Y ellos le dijeron, They said, no podemos tomar vino, we can't partake with the wine porque nuestro padre nos dijo because our father instructed us que no tomáramos vino. to not drink wine. Y nosotros nos hemos propuesto And we have made it a purpose or a a plan obedecer a nuestro padre. to obey our father. Y el Señor le dijo, oigan a los hijos de Recabá, The Lord said, listen to these men. cómo ellos han podido obedecer las órdenes de su padre Look at how they were able to obey the instructions of their y father. ustedes no han podido obedecerme a mí. And you as a people haven't obeyed me. Hermanos, en los próximos años, Folks, in the next several years to come, la obediencia que nosotros le demos a Dios the obedience that we demonstrate to God será determinante para un mejor futuro. will determine the type of future that we have. Habrá personas, There will be people, ya hay personas, and there are already these people. que no querrán arrepentirse de su maldad. They will not have a desire to repent from doing what's evil. Unos por necedad Some because they're hard-headed, y otros porque creen que así están agradando a Dios. others because they truly believe that they're honoring God, Y que no le permitirán a Dios obrar en su corazón, and they won't allow God into their hearts porque los deseos que hay en su corazón es malo because the desires that lie within their heart, y no they're les evil da la desires, oportunidad de reaccionar que están mal. and they won't have the opportunity to recognize that what they're doing is El wrong. mismo principio de Saúl, That same principle in the story of Saul. lo hice, Señor, para tu gloria y tu honra. We say, we did this for your honor and glory. Y bajo ese pensamiento, hermanos, And if we have that mindset, ¿quién podrá ayudarles? who will be able to help us? ¿Quién podrá defenderlos? Who will be able to defend us? No hay nadie And there won't be anyone. que se pueda hacer por ellos. Porque dice la Biblia Scripture tells us que estando en la peor condición, that these types of folks are in the worst type of conditions no se arrepintieron. because they won't be able to repent. Y esto es muy triste. And that's very saddening. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Are you folks understanding the message? Si a nadie le importa, If no one cares, a mí sí me importa. at least to me, I do care. A mí me importan mis hijos, mi familia, mi nación, I do care about my children, my y family, ustedes me nation, importan. and you matter to me. Dijo un sabio que mencionó mi esposa, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. My wife shared the saying that I prefer to maybe harm you with the truth instead of pacify you with lies. Tiene que saber que toda desobediencia tiene su justo pago You folks understand that all types of disobedience, they have their just consequence. y nadie puede hacer nada por usted. And no one will be able to help you at that point. Solamente el arrepentimiento. The only thing that helps is repenting. El que pueda decir he pecado delante de That you Dios. can say, I have sinned before God. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Esta mañana hemos estado en la iglesia presentando este tema tan importante y aunque no es muy explícito ni muy grandemente explicado por todos los problemas ecológicos que estamos teniendo, hay organizaciones que se ocupan del medio ambiente en que estamos viviendo. Se gastan millones de dólares, que hay personas que sí les importa, pero la mayoría de las personas no les importa. Lo que les importa es hacer dinero, lo que les importa es satisfacer solamente los deseos personales, y eso es realmente triste. La verdad de las cosas es que esto no nos llevará más que a la ruina y a la condenación eterna. Quiero que entendamos que es importante que nosotros
entendamos el principio de Dios para nuestras vidas y que sepamos que hay cosas que tienen que importarnos. A mí me importa mi familia, me importa mi nación, me importa mi trabajo, pero sobre todo me importa mi vida espiritual, lo que Dios quiere para mi vida, dónde voy a pasar la eternidad, qué cuentas le voy a dar a Dios, cómo van a crecer mis hijos, qué clase de maldiciones vendrán a su vida solo por mi culpa. No, voy a tratar de arreglarlo. Si algo está mal en mi casa, tengo que arreglarlo porque mis hijos se pueden accidentar. Me importan mis hijos, me importa mi familia. Por eso tengo que tener cuidado. Y así en esa misma forma, tú tienes que tener cuidado de tu vida espiritual. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué va a ser de tu vida cuando te mueras? ¿No te importa? Creo que sí nos importa. Es muy importante porque una eternidad en el infierno no es fácil. No se trata de 1 año, 2 años. Es una eternidad que se vivirá en el infierno. ¿Quién quiere ir ahí? ¿Quién quiere ir ahí? ¿Solo por necio? Déjame decirte, amigo, es muy importante que entiendas que a Dios le interesa mucho que tú obedezcas su palabra, que al obedecer su palabra bendita, Dios te va a guiar al arrepentimiento, al perdón, y Dios va a tener de ti misericordia. Entonces vas a ver las cosas mejor. ¿No te importa tu familia? ¿No te importan tus hijos? ¿No te importas tú? Quiero que entiendas que creo que te debe de importar. Quiero orar por ti en este momento. Quiero que entiendas que Dios ha hablado a tu vida y que es importante que pongas atención a lo que está sucediendo a tu alrededor a través de tu matrimonio. ¿No te importa tu matrimonio, tu esposa, tus hijos? Eso es importante para nuestras vidas. Cuanto más es importante nuestra salvación. El único medio de salvación que tenemos es poder aceptar a Jesús en nuestro corazón y vivir de acuerdo a su palabra bendita. Entonces seremos libres del infierno, seremos libres de condenación. Entonces estaremos seguros bajo el amparo de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde estás, te invito para que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que en este momento, Señor, tú llegues al corazón de cada persona que pueda entender, Señor, que es importante, Padre Celestial, que ellos puedan entregar su corazón a ti. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para poder acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, para que nos importe nuestra condición, la condición de nuestra familia, la condición de nuestra nación y que podamos orar a ti, Señor, para que tú nos ayudes, que no venga condenación a nuestras vidas, sino que podamos ser liberados de las garras del infierno por el poder de Jesucristo. Que tu sangre bendita nos perdone, nos libre de todo mal y nos ayudes para encontrar tu rostro y saber tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.